Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa Conversando con Marielsa Suárez. Muchas gracias amigos y amigas televidentes por estar siempre con nosotros. Bueno, hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante en estas épocas de diciembre, donde mucho se reúne la familia, y es que vamos a abordar sobre empresas familiares con Enrique Cordero. Él es especialista en estos temas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Marielsa, y felicidades por tu nuevo setup que tienes aquí, muy bonito, y que gracias por recibirnos siempre. Bueno, muchas gracias. Y siempre porque la empresa familiar se desarrolle en un ambiente armónico. ¿Cuáles son tus recomendaciones cuando se reúne la familia en estas efemérides precisamente de la familia? Sí, bueno, en el tema de asesorar a las familias empresarias, nosotros trabajamos con ellos el tema que le llamamos familia cuando es familia, empresa cuando es empresa, ¿verdad? Y ese lema tratamos de dejarlo bien claro y ellos se recuerdan. De repente me dicen: Enrique, tuvimos un cumpleaños y no dijimos nada del negocio, pero me costó, dicen, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? O sea, somos los mismos que estamos en los negocios familiares, estamos también en el cumpleaños de un hijo, estamos ahorita que viene el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Que muchos lo celebran o por lo menos se aprovechan para comer. y para reunirse y las Navidades y todo eso. Entonces, es recordarle, ¿verdad?, a las familias empresarias de que estos tiempos son de familia y que debemos de apartar el tiempo de familia para hablar las cosas de familia, para integrar también, porque tenemos miembros de la familia cuando estamos en reuniones como la Navidad, como el Día de Gracia, como Año Nuevo, que no pertenecen a la familia y a la empresa. Tal vez no están trabajando dentro de la organización y pueden sentirse excluidos en el momento de que la conversación se vuelve algo en donde ellos no pueden participar, ¿verdad? Entonces, eso también va creando resentimiento en los familiares que no están envueltos en el negocio al no poder interactuar. Entonces, lo que se busca es que tratemos, porque esta es una utopía, María Elsa, poder cerrar, apagar el switch, ¿verdad?, de negocios, cuando eso es lo que respiras, eso es lo que piensas, eso es lo que sueñas, de eso nos despertamos de medianoche, ¿verdad? Pero es importante para construir a una familia empresaria sana y una familia empresaria en donde todos tengan su espacio, de poder separar las conversaciones de familia cuando es familia y empresa cuando es empresa. Realmente he vivido esa experiencia, que hay un evento familiar y de repente los hijos están excluidos, ¿verdad? Y los hijos de repente, eso se convirtió en una asamblea familiar, ¿verdad? Pero ni tan familiar porque los hijos están excluidos, los esposos, los cónyuges, hombres y mujeres están excluidos. Y también creo yo pues que cada cosa en su momento. En el proceso de asesoría de empresas familiares se instauran órganos de gobierno, ¿verdad? Y se necesitan los órganos de gobierno, los órganos normales de una empresa, ¿verdad? Si es una sociedad anónima, la asamblea de socios, la directiva, la gerencia y luego la estructura, pero en la familia también se crea lo que se llama el consejo de familia y se crea lo que es la asamblea de familia. En el caso de la empresa, la asamblea de socios es solo de socios, ¿verdad? Ahí solo pueden ir los familiares que tienen al menos una acción. Pero en la asamblea de familia es todo lo que viene de esa rama, ¿verdad? De tu papá, de tu mamá y todos los que se casaron con ustedes y sus hijos, sus nietos. Entonces es el árbol, ¿verdad? Vemos el árbol al revés, ¿verdad? Las ramas que van, o las raíces que se van extendiendo. Esas reuniones generalmente se acostumbran
para integrar a la familia, pero para también hablar de negocios. Se toma un tiempo para hablar con los que vienen, con los sucesores, por muy chiquitos que sean, compartirles los valores de la familia. También para conversar, tal vez hay un miembro político, le vamos a los miembros políticos, a los que están casados, ¿verdad? Con la familia, con un esposo o una esposa de la familia de sangre, y tal vez ellos tienen una idea, es el momento de accesar al fundador o accesar a la generación gobernante y compartir una idea, compartir un sueño, compartir un nuevo negocio también. Entonces, el proceso de asesoramiento de empresas familiares que nosotros damos, lo que pretende es ayudar a la familia a entenderse y a entender de que no hay otro esquema mejor de empresa que una empresa familiar. Sí, y hablando de la sucesión, por ejemplo, que hablábamos, bueno, el éxito o fracaso de una empresa familiar, ¿de qué depende realmente? ¿Cuáles son las claves, el éxito? Fíjate que se ha identificado que de las empresas familiares no mueren o no se venden porque el negocio dejó de ser negocio. En otras palabras, si vendías camas, no es que ahora dormimos guindados de los palos y ya no dormimos en cama, simplemente otro tiene el negocio de las camas, ¿verdad? ¿Y cuál es el tema? Generalmente, si uno investiga más profundamente, hay un problema de administración que vino por un problema familiar, que vino de una disputa familiar. Entonces, el conflicto, ¿verdad? Tenemos los famosos datos, ¿verdad? De que el 60% de las familias empresarias no sobreviven el traspaso de la primera a la segunda generación, o sea, no sobreviven de los fundadores a los sucesores. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no se manejan las empresas de la misma manera en primera generación, cuando solo es el fundador y su esposa, a cuando ya hay 4 o 5 hijos de diferentes edades, diferentes épocas. Yo tengo 2 hijos de 30 y 31 y tengo una de 17. Ahí hay un espectro de 2 generaciones, ¿verdad? Ellos son generación milenio y mi hijita pequeña, ya ni tan pequeña, 17 años, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces ella es generación Z ya, ¿verdad? Ya los millennials para ellos son obsoletos. Totalmente. Así es. Y le digo, hija, ¿por qué no tenés tu Facebook? Es que eso es para los viejos, me dice, ¿verdad? Interesante. Okay. Entonces, tenemos que, hasta eso, hay que entender. En mi casa, yo soy baby boom, de la colita, ¿verdad? O sea, no estoy tan viejo, de la colita. Mi esposa es generación X, eso es lo más que puedo decir de su edad porque no me permiten. Yo tengo 2 hijos milenios y una generación Z. Con todos hay sus peculiaridades y yo no, antes de entrar a profundidad con el tema de empresas familiares, yo honestamente no creía que podían haber generalidades de una generación, incluso que se transmitieran a través de países, pues. Pero sinceramente lo he llegado a vivir y he llegado a ver de que es ese entendimiento el que se tiene que hacer. Y lo que se busca con un proceso de empresas familiares y de instaurar estos órganos de gobierno es democratizar el poder, porque los fundadores o la generación gobernante generalmente tienen el control, tienen todo y se maneja bien. A mí me gusta decir de que si los fundadores fueran eternos, no habría necesidad de hacer ningún tipo de proceso. Yo no tendría trabajo, pues tendría que dedicarme a diseñar estrategias o otra cosa, porque lo que es en sí el tema familiar no sería relevante. Pero sí se vuelve relevante cuando la familia va creciendo. Por ejemplo, cuando la familia se está metiendo en otros negocios y cuando hay diversidad de pensamiento. Porque en estos temas, ¿verdad? Lo que hay que hacer también es atacar las fuentes de conflicto que hay en la empresa familiar, como es, la primera es la falta de visión compartida, ¿verdad? O sea, ¿qué piensa usted
del Si hay negocio, visiones distintas y que no hay una piensa visión el otro, exacto. en Entonces, común. ¿qué está pasando? Es como cuando salían aquellas películas del oeste que amarraban a un Sí. tipo y tiraban los caballos Para todos para lados. todos lados, ¿verdad? Y eso le pasa al negocio. La familia está jalando para donde ellos estiman conveniente. Donde cada quien cree. Exactamente. Y todos creen que están en lo correcto. Entonces, visión compartida. Hay que alcanzar una visión compartida. Eso se trabaja en un proceso de asesoramiento a empresas familiares, implantar los órganos de gobierno en donde tengan qué se decide en gerencia, qué se decide en directiva y qué se decide en asamblea general de socios. Y cuando somos gerencia o gestión, cuando somos directiva, cuando somos socios y cuando somos familia. Entonces, hoy Distintos roles. los distintos roles, y ¿sabe cuál es el problema? De que en la empresa familiar andan todos los sombreros, siempre, sí. ¿Verdad? Entonces, es crítico. Y a la hora de una decisión, en vez de asumir el rol que le corresponde en esos momentos, asume el rol de familia y ahí se enredó todo. O alguien llega como familia, por ejemplo, me ha pasado que me llama un sucesor y me dice, don Enrique, esta cosa no funciona, mi papá, llevamos 6 meses y mi papá me acaba de correr de su oficina. ¿Buscaste a tu papá en su oficina? Sí, sí que él estaba ahí con alguien y llegué a pedirle las llaves del carro, imagínense, ¿verdad? O sea, una empresa de 600 empleados y él quiere entrar a agarrar las llaves del carro y él es el financiero de la empresa, ¿verdad? Entonces le digo, ¿buscaste a tu papá? Y cuando le repetí la pregunta varias veces, él cayó que no era su papá que le estaba hablando, era su jefe. Él es el financiero, entró a la oficina del gerente general. Él debió de haber mínimo llamado o a pedir una cita, preguntarle al asistente si puede entrar. O sea, hay que llevar incluso... Llevó el sombrero del hijo y no el sombrero del funcionario. Pero encontró al funcionario. Ya, ese fue el problema también, que el otro no le contestó como padre, le contestó como funcionario, como el gerente general. Entonces, Mangán, él llegó buscando un padre en el lugar equivocado. Aquel le contestó en su rol. Entonces, todo eso, y son detalles, o sea, la empresa familiar en sí no es complicada si conocemos lo que tenemos y el ambiente en que vivimos, y que hay que tomar en cuenta ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el familiar político es crucial. Solo porque no trabaja en la empresa no podemos decir, no importa. No, es parte de la familia para comenzar. Y segundo, tiene un impacto directo en los sucesores. Cómo él se sienta o ella se sienta de la empresa, eso le va a transmitir a los futuros sucesores, que quiera o no quiera a la empresa, ¿verdad? Si una mamá, por ejemplo, le dice, papá, ¿y dónde está mi papá? En esa empresa, hijo, que nos quita tu papá todos los días y no lo deja ni respirar. Y también en vez de aportar, está creando un rechazo hacia esa empresa. Exactamente, pero es también porque no se ha cultivado la relación con el familiar político y puede sentirse excluido o excluida. Por eso es que es importantísimo. Volviendo al tema, ¿verdad?, de ahora en estas fiestas, recordemos de que cuando estamos en familia, es hablar con la familia, es hablar de los muchachos. Ajá, hombre, ¿y en qué año estás ya, verdad? Porque ese es un sucesor también que estás viendo. Estamos scouting casi, ¿verdad? Hablar de lo que está pasando en la familia, cuáles son los planes, a dónde van a ir de vacaciones. Cualquier cosa menos el trabajo en una de esas. Y ayuda grandemente. Está probado de que si logramos separar, no digo que es fácil, no es fácil. Complicadísimo para los que hemos hecho eso todo el tiempo, ¿verdad? Así que, pero sí se puede, y si se logra, estamos consolidando la empresa familiar y preparándola para una sucesión más organizada.
Bueno, muchas gracias, Enrique Cordero. Es muy buenas recomendaciones para la empresa familiar en Nicaragua y en el mundo. Lo que más hay es la empresa familiar. Y como decía, si no se guardan este marco que decía, pues muchas tienden al fracaso después, porque en segunda, tercera ya como que no llegan, ¿verdad? Mucho conflicto. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos y amigas televidentes, continúen informándose con sus noticieros 23.